Muy buenas noches a todos, una noche desapacible, pero gracias a Dios estamos acá. Para mí es siempre un privilegio abrir la palabra de Dios donde sea, ¿no? Donde sea. Por lo tanto, soy yo el agradecido de la invitación porque es una forma en que podemos juntos aprender de la palabra de Dios. Seguramente usted trajo su Biblia, ¿no? Usted trajo su Biblia. A ver, ¿cuántas Biblias en papel hay? Estas son las Biblias en papel. Estas son las viejas Biblias. ¿Cuántos Biblias en dispositivos? Hay unos jugando, ¿eh? Antes, cuando íbamos a la reunión de predicación, en las campañas y todo eso, yo decía, bueno, levante su Biblia. Y uno miraba y se daba cuenta la gente nueva que había, porque no tenía Biblia. Entonces sabía qué cantidad de gente estaba en ese lugar. Ahora uno dice, levante la Biblia, la levanta la mitad de la iglesia, hay que decirle, levanten los dispositivos, levántenlo todos juntos, y recién ahí uno se da cuenta quién no tiene nada. Para nuestra meditación de hoy voy a leer el Salmo 50. El tema es aprobados por Dios, Salmo 50. Salmo 50 y vamos a empezar la lectura en el versículo 14. Salmo 50, versículo 14. La palabra de Dios dice así. Está hablando el salmista y dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con el adúltero era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Nos detenemos acá en la lectura de la palabra de Dios. Tenía 17 años y estaba terminando la escuela secundaria. Era el último año de la escuela secundaria. Seguramente no todos se acuerdan, pero en la década del 60 fue la década de los sequicentenarios. Sequicentenarios eran los 150 años de la Revolución de Mayo y después venían todas las otras celebraciones sequicentenario porque el himno nacional y todo esto, ¿no? Y después lo de 1816, también el centenario. Ahora, en el sequicentenario del himno nacional era justamente cuando yo estaba en el último año y el Consejo Nacional de Educación pidió a todos los colegios que hicieran un concurso entre los alumnos de los últimos años para que escribieran una monografía sobre el himno nacional, que después se eligiera entre esas monografías la que iba a representar a la escuela, que se leyera públicamente y que después fuera al Consejo para que el Consejo hiciera el concurso final. Por supuesto que los que teníamos que hacer todo eso eran los que estábamos en quinto año, así que nos pusimos a leer acerca del himno nacional, todo lo que había a mano, y comenzamos a escribir. Finalmente, la profesora de literatura, una mujer muy capaz en literatura, tomó uno de los trabajos, leyó todos los trabajos, tomó uno de los trabajos de la persona más impensada, realmente la persona más impensada, y era un trabajo brillante.
Y le dijo, señorita, léalo delante de sus compañeros. Y ella lo leyó delante de los compañeros. Dice, bueno, dice, mire, ahora vamos a ir para que usted lo entregue en la rectoría. Y esto seguramente va a ser elegido por esto. Pero usted antes lo va a tener que leer delante de todo el colegio, el día que se celebra el himno nacional. Así que ella lo presentó en la rectoría, después se reunió todo el colegio y leyó el trabajo. Pasó. En la clase siguiente de literatura entra la profesora y dice, señorita, y la nombró. Póngase de pie. Se puso de pie. Dice, usted tuvo varias oportunidades y sin embargo nos engañó a todos, porque su trabajo lo copió. Y lo copió y lo sacó de Berenguer Carizomo y de Anderson Inver. Dice, es allí. Cuando usted leyó delante de sus compañeros, lo leyó como un trabajo suyo. Y usted no se dio cuenta, pero estaba rindiendo examen. Dice, cuando lo leyó delante de la escuela y cuando lo entregó en la rectoría, lo entregó como un trabajo de suyo. Y usted estaba rindiendo examen. Ante mí, ante sus compañeros, ante la escuela, ante todo el país. Rindió un examen en el que salió reprobada, que es el examen de integridad moral y honestidad. Porque usted no es ni íntegra ni honesta. Y le dijo, mire, usted regresa a esta escuela y lo más importante no es lo que usted sepa, sino lo más importante es salir aprobada en estas dos materias. No importa si usted no sabe literatura, pero si no es una persona honrada e íntegra, usted perdió el tiempo. Entonces la señorita dice, no, perdón, ya no hay más palabras, ya tuvo todas las oportunidades para hablar, siéntese, se dio vuelta al pizarrón y dijo, vamos a la lección de hoy. Y no se dio cuenta la profesora de que la lección ya la había dado. ¿No? Ya la había dado. Porque lo que dijo allí era la lección que todos necesitábamos, ¿no? Era lo que uno saca. Si usted me pregunta algo del himno nacional, le voy a hablar de algunas cosas nada más, pero esa lección la aprendimos todos ese día, la aprendimos todos. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a Timoteo, él le dice que tiene que procurar presentarse aprobado delante de Dios. Los exámenes siempre son una gran preocupación, para todos son una gran preocupación, cuando tenemos que rendir un examen. Mi esposa estaba renovando el registro y tenía que rendir nuevamente la prueba de manejo. En Buenos Aires se hace también la prueba de manejo al que lo renueva. Y se pasó estudiando un montón de tiempo y fue con unos nervios tremendos y andaba con todos los tutoriales de lo que había que hacer, pero lo más lindo del caso que ya tenía registro y que ya manejaba. Pero ir y rendir un examen siempre es estresante, siempre es estresante. Y a mí me pasaba, el otro día conversaba con un dentista, con nuestro dentista, y me decía que su hijo, que va a la universidad, dice, cada vez que tiene un examen, dice, a pesar de que es un alumno brillante, dice, no duerme, vomita, todo esto. ¿Por qué? Porque los exámenes son así. Son horas, nos hemos pasado los que tuvimos que rendir examen, inclinados sobre los libros, subrayando lo importante, haciendo cuadros sinópticos, memorizando. Cuánta preocupación y afán para rendir un examen, que como digo yo, bueno, si no lo aprueba, lo da otra vez, ¿no? Porque se puede renovar. Todos nosotros hemos abandonado la escuela y la universidad y el día que la abandonamos dijimos, bueno, se acabaron los exámenes, ¿no? Se acabaron los exámenes. Es como un alivio, el alivio de no estar frente a la página en blanco, ¿no? Aquello que el profesor decía, saquen una hoja y todos empezamos a temblar, a tiritar frente a todo eso. No tener que esperar la pregunta inesperada, ¿no? Pero nosotros seguimos rindiendo examen. Y seguimos rindiendo examen todos los días de nuestra vida. Y nuestro examen no es ante la sociedad, sino es un examen ante Dios.
Y justamente lo que yo quiero hablar esta noche es ese examen que tenemos que rendir ante el Señor, no al final, porque algunos creen que el asunto es acumular y llegar al final, sino el examen que estamos rindiendo todos los días cuando nos enfrentamos con la vida. Estamos rindiendo un examen. Fíjense que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, que es la carta testamento del apóstol Pablo, porque es lo último que escribe. Y se nota que es un testamento, se nota que él está diciendo, yo ya estoy por ser entregado, el tiempo de mi partida está cerca, que se da cuenta que se está yendo, y le da, por eso es maravillosa, toda la Biblia es maravillosa, pero hay cosas que resaltan, y que resaltan para la persona que lee y que necesita eso en ese momento. Y me pasa con la segunda carta a Timoteo, que leo la carta a Timoteo y siento que apela poderosamente a mi vida. ¿Por qué? Porque está hablando a un obrero, le está hablando a alguien que va a tomar la posta del apóstol Pablo. Y él le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, fíjese, Timoteo era un siervo fiel al Señor y que pertenecía a un equipo misionero y que estaba trabajando como misionero y que iba y constituía ancianos. Y dice que Pablo le encomendaba tareas muy delicadas. Si uno se lee las cartas se da cuenta que Pablo le encomendaba tareas. Tenés que ir a esta ciudad e instalar los ancianos. Y él tenía que ir y hacer todo ese trabajo. Organizaba las iglesias. El apóstol predicaba y él iba para organizar. Muchas veces el apóstol tenía que salir precipitadamente porque lo perseguían, y allí iba Timoteo y arreglaba todo el asunto y armaba todo eso. Uno dice, pero este es un obrero aprobado, y Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, le dice, todos los días hay que rendir prueba, y uno tiene que presentarse todos los días delante de Dios para ser aprobado por el Señor, porque rendimos examen. Pablo le está diciendo, procura tener la aprobación de Dios en el examen diario. Pedro, cuando habla del Señor Jesucristo en Pentecostés, él dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Varón aprobado por Dios. Lo que significa que el Señor mismo rendía examen. El Señor mismo rendía ante el Padre examen. Y uno puede leer los evangelios y ver algunos momentos claves del examen que rendía el Señor. El Señor Jesucristo rendía examen cuando la tentación, porque estaba siendo tentado por Satanás. Di que estas piedras se hagan pan, y él tenía el poder para hacerlo. Pero resulta que eso era la desaprobación a la obra que estaba haciendo. Dice, él fue aprobado por Dios frente a esto. El pueblo lo tentaba, buscando hacerlo rey. Para cualquier político sería una honra que el pueblo lo ponga en el estrado del todopoderoso político. Y Jesús eludía al pueblo en ese momento, estaba rindiendo un examen frente a las tentaciones del enemigo. Los discípulos lo tentaban a Jesús. Nunca tal te acontezca, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo va a terminar esto así? Y lo quería sacar. Y el Señor le tiene que decir al discípulo que más se destacaba, por lo menos que más levantaba la voz, apártate de mí, Satanás. Hacía unos minutos antes le había dicho, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a los 5 minutos hay que decirle, te agarró Satanás. Y en ese momento él quería sacarlo a Jesús del camino de la cruz. Y los discípulos mismos, y Jesús tuvo que ser aprobado por Dios en eso, rebelándose contra las presiones del pueblo. Hasta en la cruz es tentado. Desciende de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Desciende de la cruz. Es decir, el Señor Jesucristo había tenido que enfrentar esto que tenemos que enfrentarlos nosotros. Los exámenes son necesarios.
En el Salmo 26, David analiza su propia vida. No encuentra problemas. No encuentra problemas. Por más que él busca, siente que está aprobado. Pero al final, él saca una conclusión y aparece en el versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Consciente de sí mismo y de cómo el hombre se autoengaña espiritualmente, le dice, examíname. El examen mío me da por aprobado, pero quiero que me examines, que me examines. En el Salmo 139, es el Salmo de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios, David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. A veces podemos estar en un camino de perversidad y engañarnos a nosotros mismos. Y dice, muéstrame, Señor, eso, porque quiere ser aprobado. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en su segunda carta, no en la primera, sino en la segunda carta, cuando ya los problemas estaban arreglados, ¿no?, los problemas que tenía la primera carta, le dice, sin embargo, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No le está diciendo, examinaos a vosotros mismos si creéis. Le está diciendo, si estáis en la fe. Si los mandamientos y las cosas de la fe se están cumpliendo en la vida, examínate a ti mismo. El apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Quiere decir que yo tengo que hacer mi examen diario. Está diciendo que es bueno y saludable en la vida espiritual analizarse uno mismo, pararse y en el silencio de la relación con el Señor, pedirle al Señor que analice nuestro corazón, porque engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Y quién no ha descubierto en silencio delante del Señor que aparecen raíces extrañas en nuestra vida, que aparecen tentaciones impensadas en nuestro diario andar? Y que necesitamos hacer ese análisis delante de Dios y examinarnos a nosotros mismos. En la segunda carta, los problemas no eran los de la primera carta, pero Pablo les muestra la necesidad de hacer el examen presente, porque podemos haber solucionado todos estos gruesos problemas, pero puede haber todavía cosas dentro de nosotros que ofenden al Señor y que no aprueban el examen. Y Pablo da las razones del examen. Esto lo hace en su primera carta. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Cuando examino mi vida encuentro fallas, rectifico mi camino y reencauzo mi vida delante del Señor. Eso es lo normal. Pero puede ser que no lo haga y que ni siquiera me examine. Dios no espera el juicio final para condenarnos, porque no nos va a condenar, porque hemos sido salvos por Cristo. Entonces no es como en el mundo que dice, la gente hace a veces saca a veces conclusiones de lo que pasa, mire todo lo que hace, y Dios no, Dios lo está esperando. Y lo está esperando al final de la vida, porque Él no tiene a Cristo y los perdidos tendrán que comparecer ante el tribunal de Dios. Ahora, nosotros también tenemos un tribunal sobre las obras, que es el tribunal de Cristo, pero al margen de eso, el Señor dice que cada día nos examina y cada día mira nuestro andar y manda la corrección que obligue a la rectificación. Manda la corrección a nuestra vida, que nos obligue a rectificarnos.
Quiere decir que Dios está mirando y diciendo, no te espero en el juicio final, pero todos los días estoy mirando tu vida y cada vez que cometas algo voy a mandarte algo para enderezar tu vida. Y por eso dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas ahora siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para no ser condenados por el mundo. No vamos a comparecer en el juicio final, ese juicio final que la gente tiene tanta fantasía sobre eso. No vamos a comparecer porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. El pecado es imperdonable, no tiene perdón el pecado, no tiene perdón el pecado. El pecado siempre hay que pagarlo. O lo pagamos nosotros o lo paga el Señor, pero alguien tiene que pagarlo. Cuando el Señor dice, tus pecados te son perdonados, Él está extendiendo un cheque por lo que Él iba a hacer a favor de esa persona. No lo está perdonando porque, bueno, pasémoslo por alto. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios siempre va a condenar el pecado. El pecado siempre merece condenación. Nosotros no somos condenados, no porque seamos buenos ni porque nos portemos bien, sino simplemente porque Cristo pagó en nuestro lugar. Y entonces el precio de la sangre de Jesucristo me abre las puertas del cielo. Pero eso no significa que yo soy un santo absoluto en la tierra. Yo soy un santo porque me separó el Señor para Él, nada más que por eso. Yo tengo que buscar todos los días la santidad práctica, la santidad en la vida. Y en esa búsqueda de la santidad yo muchas veces tropiezo y el Señor está mirando y me examina cada día y me manda la prueba, la corrección que necesito en ese momento. Y esa corrección aparece todos los días de nuestra vida. Y no crean ustedes, y lo hablo como ya una persona que creo que lo supero en edad a la mayoría de los que están acá, no crean ustedes que con los años, lo que yo pensaba a los 18 años, que cuando yo tuviera 70 ya no tendría tentaciones, ya no tendría problemas, ya sería un santo completo. Y no soy un santo completo, no soy. Y uno comprueba que a esta edad también hay tentaciones, también hay cosas que aparecen y que uno tiene que analizarse delante del Señor. Cuando examino mi vida encuentro mis fallas, rectifico mi camino, porque sé que si no, el Señor va a castigarme. Y lo dice acá bien claro. Y acá aparecen los otros que dice Dios no castiga. Acá dice taxativamente que va a castigar el Señor, va a castigar. Y el castigo no es algo malo, esto lo dice la psicología moderna, no castiga a su hijo que le hace mal. Mentira, le hace bien el castigo. El castigo es lo que educa realmente y lo que forma a la persona. En el Salmo 50 que nosotros hemos leído, hay una descripción del juicio de Dios sobre la espiritualidad de su pueblo, la espiritualidad del pueblo de Él. Dios convoca, y en el versículo 5 dice, juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto. Es decir, los que están dentro del pacto de Dios. Y en este examen queda bien claro que Dios no exime porque las personas cumplan con los ritos. No exime. No nos exime el hecho de cumplir con los ritos. Los judíos tenían siempre el templo funcionando, aún en los peores momentos, y ofrecían el sacrificio. Y creían, lean ustedes el profeta Jeremías, creían que el hecho de tener el templo de Salomón funcionando significaba que Dios no permitiría que los enemigos llegaran. Y si usted lee el Salmo, hasta tenían un corito que cantaban allí que decía, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, como diciendo, nosotros tenemos la protección. Y un día entraron los enemigos, arrasaron el templo, pasaron un arado sobre eso. ¿Y por qué? Porque el rito y la ceremonia no sirven. Algunos creen que yendo a la iglesia todos los domingos, cantando fuerte, llevando una Biblia flamante allí para leer, o participando de la Cena del Señor todos los domingos, y eso no quiere decir que no hay que ir a la iglesia o que no hay que participar, pero cree que eso basta para ser aprobado por el examen de Dios, que eso es prueba de fidelidad. No es ninguna prueba de fidelidad, no es ninguna prueba de fidelidad, no es ninguna. Lo único que significa es que tenemos un ritual religioso,
y que cumplimos con un ritual religioso. El asunto pasa por adentro, el asunto pasa por la vida interior de la persona. El Salmo 50 nos habla de que Dios junta a los santos para hablar con ellos y para transmitirle a ellos. Y aparece aquí una pregunta muy importante que yo quisiera que lleváramos todos nosotros a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Y una pregunta que nadie va a contestarla públicamente, pero yo quisiera que la contestáramos en nuestro interior. ¿Cuánto tiempo hace que no te retirás a tener momentos de silencio y oración con el Señor, abriendo el corazón y estando en silencio ante la presencia de Dios? Muchos creen que cuando uno llega a la presencia de Dios tiene que hablar y tiene que decir. Muchas veces hay que entrar en la presencia de Dios y hay que callar, porque Dios empieza a hablar a nuestro corazón y nos empieza a mostrar cosas. Pero necesitamos ese momento de soledad. Y yo insisto con esto, la oración más eficaz en la vida espiritual es la que uno hace solo. Es la que uno hace solo. Cuando se enfrenta con toda sinceridad con el Señor y abre su corazón y dice lo que tiene que decir. Si no existe esta oración solitaria, donde yo me enfrento con el Señor, la vida se debilita. Y yo cuando me acerco al Señor en soledad, tengo que hacer en ese momento el análisis verdadero de quién soy. Todos nosotros tenemos un personaje, que es lo que somos. El que estudió bien esto fue Luigi Pirandello en sus obras. Él dice que los hombres, cada uno representa un papel dentro de la sociedad. Hay una representación de un papel. Y ese papel que nosotros representamos, llega un momento que nos puede hacer creer que somos importantes en lo que estamos haciendo. Lo único que somos es instrumentos en las manos de Dios y nada más, y nada más. El polvo no puede decirle al que lo creó, ¿por qué me hiciste así? Hay una diferencia entre Dios y el hombre, abismal. Y yo tengo que analizar delante de Dios mi propio corazón, mi propia vida, cómo es mi conducta como hijo, como hija, como estudiante, como compañero, como trabajador, como miembro de la iglesia, cómo es mi testimonio ante el mundo. Pero no lo hagamos con otro, porque seguramente va a salir el personaje. Y cuando sale el personaje nos engañamos a nosotros mismos. El que tiene que estar allí es la persona. Cuando uno llega a la presencia de Dios, uno está absolutamente desnudo. Desnudo. Cuando Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, después de un tiempo, pintó el juicio final. El juicio final fue motivo de mucha discusión por varias cosas. En primer lugar, porque él había sido muy influenciado por el protestantismo. Entonces el juicio final tiene muchas de esas cosas, tiene muchas señales del protestantismo, de que él creía en la justificación por la fe. Pero lo que el Papa le dijo cuando lo vio la primera vez, él dijo, pero acá en el Vaticano todas las figuras están desnudas. Miguel Ángel le dijo, es que cuando nos enfrentamos con Dios todos estamos desnudos. Todos estamos desnudos. Y cuando llegue el juicio todos vamos a estar desnudos. Es decir, no tenemos nada que ocultar. Nada que ocultar. Increíble. Apareció un pintor que pasó tristemente a la historia como el Braguetone, que empezó a tapar partes del cuadro, ¿no? Para que no estuvieran desnudos. A veces nos pasa eso, ¿no? Que queremos tapar las partes que no nos gusta que se vean. Pero delante de la presencia de Dios estamos todos desnudos. Él nos ve hasta lo más íntimo.
hasta los pensamientos más ocultos y oscuros están abiertos en la presencia de Dios. El ojo de Dios es temible, es temible. Cuando Él mira, llega donde ni nosotros llegamos. Y por eso escribe el salmista: examina mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad, porque yo me engaño, porque el personaje se come a la persona. Y entonces necesito eso. Ahora, leímos en la primera parte del Salmo la parte del reprobado. Y vamos a ver algunas de las materias en las que los reprobados fallaron. Algunas materias. La primera materia en que habían fallado, la primera materia, es derecho. Tiene que ver con el reclamo de Dios frente a la ley. Dios dio una ley y esa ley tiene que ser cumplida. La ley tiene privilegios, tremendos privilegios, pero tiene obligaciones también. La ley tiene libertades, somos libres en Cristo, pero tiene responsabilidades también. Nosotros generalmente nos quedamos con los privilegios y con las libertades y no nos damos cuenta de que toda ley tiene obligaciones y tiene responsabilidades. Ustedes habrán visto en muchas casas que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. Y entonces sale la gente y dice: todo lo puedo en Cristo, hermano, todo lo podemos en Cristo, amén, 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 todo lo podemos en Cristo. Lea la parte anterior. Porque acostumbramos a utilizar la hermenéutica de Jack el Destripador. Cortamos un pedacito, cortamos un pedacito. Resulta que él dice: sé tener abundancia y sé vivir en la pobreza. Y como nosotros tenemos una tendencia triunfalista, agarramos la parte que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice: no, mira, podés ser pobre y no amargarte en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Agarramos el versículo, lo recortamos del Señor Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo doy. Y entonces rubricamos la oración diciendo: en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo significa bajo la voluntad y la autoridad de Jesucristo. ¿Y qué dice inmediatamente después? Porque hay que leer los versículos siguientes. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aparece hablar de los mandamientos, los mandamientos, los mandamientos. Quiere decir que eso que le está prometiendo está vinculado con los mandamientos. Nosotros sacamos la parte que me conviene y la otra no la leemos. Y con la parte que nos conviene hacemos un cuadrito y lo tenemos puesto allí. Hasta risueña la actitud de los cristianos cuando cuelgan un versículo. Yo no he visto ninguna casa que tuviera colgado un versículo de juicio. Todos son de bendiciones. Pero hay juicio también. Hay demandas. Y nos queremos olvidar de las demandas. El Señor habla de eso. Dios tiene un doble derecho sobre nosotros. Tiene el derecho de creación y tiene el derecho de redención. Es el doble derecho. El derecho de creación porque somos criaturas de Dios. Por lo tanto, los mandamientos son para todos nosotros porque Dios nos creó para algo. Y el derecho de redención porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que honrar a nuestro Padre. Dios nos ha dado sus leyes. Los hombres conocían las leyes de Dios. No se puede decir que ninguno en Israel en ese momento no conociera las leyes de Dios. Cada vez que iban al templo, la ley de Dios estaba allí presente y se leía públicamente. Y dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablas de mis leyes y que tomas mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Es decir, ¿qué tienes tú que hablas de mis leyes? Porque es fácil hablar de las leyes de Dios. Y tomas mi pacto en tu boca.
Hablo de todo eso. Pero dice, pero resulta que tú aborreces la corrección, no acepta que nadie lo corrija y echa a espaldas las palabras de Dios. En la versión popular se traduce este versículo mucho más claramente. ¿Qué derecho tienes de criticar mis leyes y de mencionar mi alianza si no te agrada que yo te corrija ni des importancia a mis palabras? Y esto es lo que quiere decir realmente. ¿Qué derecho hay? ¿Qué derecho tenemos a llamarnos cristianos e hijos de Dios? ¿Cuál es el derecho que tenemos a hacer eso? ¿Qué derecho tenemos a decir que somos miembros de la Iglesia del Señor, a llamar a Jesús Señor, a invocar el nombre del Señor si vivimos fuera de las leyes de Dios? No tenemos derecho si vivimos fuera de las leyes de Dios. Ahora, inmediatamente que uno dice fuera de las leyes de Dios, aparece alguien que dice, sí, pero la gracia de Dios, sí, ya sé, la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene su lugar, pero las leyes de Dios tienen también su lugar en la vida. Y el cumplimiento de esas leyes de Dios en la vida es lo que garantiza el crecimiento espiritual y la plenitud de la vida cristiana. Si uno vive de acuerdo a sus leyes y no a las leyes de Dios, si no le gusta que lo corrijan, y hay muchos, sobre todo los argentinos, ¿no? Uno de los grandes problemas argentinos es que cuando el pastor o el anciano va y se acerca a alguien y lo corrige, va a tener un problema, seguramente. Va a tener un problema. No le gusta, dice, que te corrijan. No tienes en cuenta mis palabras. Si no tienes en cuenta mis palabras, ¿qué derecho tienes a llamarte hijo de Dios si no aceptas todas esas cosas? El examen no consiste en saber. El examen consiste en vivir. Hay gente que se llena la cabeza de Biblia y no le sirve para nada por la forma en que vive. El conocimiento envanece, no se olvide, es el amor lo que edifica. Y el amor al Señor se manifiesta en la vida que uno lleva. La pregunta tal vez que tenemos para probar este examen es, ¿cómo anda mi vida con los mandamientos? ¿Los tengo frente o los tiré a la espalda? Esa es la gran pregunta. No podemos situarnos, como decía Nietzsche, hay que situarse más allá del bien y del mal. No. No me puedo situar en un lugar neutro más allá del bien y del mal. Yo estoy todavía en un mundo donde hay bien y mal. Bien y mal. Eso de que voy a ir más allá del bien y del mal es una utopía y es una tontería. No puedo ir más allá del bien y del mal. El bien y el mal están presentes y hay lucha aquí en la tierra. Por lo tanto, yo no puedo situarme más allá del bien y del mal. El examen de derecho tiene que ver con el temor de Dios. Tiene que ver con el temor de Dios. Del impío se dice, no tiene temor de Dios delante de sus ojos, no tiene temor de Dios. El cristiano tiene que tener temor de Dios, la reverencia que le debo a Dios, a su palabra y a sus leyes. Y la palabra reverencia se está perdiendo muchas veces. Y la irreverencia con respecto a la persona de Dios se está generalizando. Hoy tenemos cultos que tendrían que ser de alabanza a Dios, que son shows alrededor de artistas, entre comillas, cristianos. No, tenemos que recuperar la verdadera adoración y la verdadera alabanza del pueblo de Dios. La verdadera adoración y la verdadera alabanza. No es un show lo que hay en la iglesia. Es el pueblo de Dios alabando a Dios y desafina. Sí, desafinamos. Cuando cantamos desafinamos. Reconozcámoslo. Pero sale de nuestro corazón. Entonces preferimos, como prefería la iglesia cuando se oficializó, poner un coro que cante en lugar de nosotros y alabe a Dios, antes que cantar nosotros y que decir nosotros lo que tenemos que decir. Les recomiendo a todos los que acostumbran a leer que lean un libro de Tozer. Lo escribió en la década del 60 y se llama ¿Qué le está pasando a la adoración? Y analiza el tema de lo que está pasando con la adoración y realmente fue un profeta. Porque nosotros estamos ¿a cuántos años? A 60 años de Tozer y resulta que lo que él dijo es algo que nosotros estamos viendo. Que la adoración va perdiendo la grandeza que tuvo en el pasado.
Yo recuerdo la primera vez que fui a la cena del Señor, recién bautizado. Yo temblaba en el momento de las canciones, y cuando llegó el pan no lo podía agarrar porque me temblaban las manos. Era que, no es que él estaba por primera vez en la cena, yo había estado en la cena siempre. Pero ese día fue un día muy especial. ¿Por qué? Porque me enfrentaba con la realidad en mi propia vida, y yo ahora iba a tomar el pan, símbolo del cuerpo de Cristo, y de del vino, símbolo de la sangre de Cristo. Y yo estaba proclamando algo, y a mí me llamaba siempre la atención ese versículo que dice que proclamamos en la cena del Señor. Proclamáis. Y yo decía, yo estoy proclamando algo, y estoy tomando. Hasta ese momento no había sentido eso. Ese día realmente sentí la conmoción de la cena del Señor. Conmoción que tal vez tenía que haberme venido antes en el bautismo. No, en el bautismo estaba emocionado y sentía que el corazón me latía más que otras veces. Pero ese día yo sentí una profunda conmoción. Tengo que decir que muchas veces busco que esa conmoción vuelva en el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces al celebrar la cena del Señor permanentemente se ha hecho una rutina, donde ya por costumbre tomamos el pan y tomamos el vino y no nos damos cuenta la dimensión de lo que tenemos delante. Por lo tanto, el examen de derecho tiene que ver con el temor de Dios, con la reverencia que debo a las palabras de Dios y a las leyes de Dios. Perdón. Segundo examen. ¿Mi reloj anda bien? ¿Son las 9 ya? Ah, sí. No digo nada porque me retó, porque dije... Segunda, las relaciones públicas. Segundo examen, relaciones públicas. Si ves al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Fíjese, leo nuevamente la versión popular. Al ladrón lo recibías con los brazos abiertos. Te juntabas con la gente adúltera. No se menciona que la persona fuera ladrón o adúltero. Se menciona que los recibía con agrado y que vivía con agrado con aquellos que transgredían las leyes de Dios. Muchas veces cuando leemos esto decimos, pero el Señor Jesucristo estuvo con los pecadores y se sentó con ellos. Sí, pero resulta que los conmovió en tal forma la presencia y el contacto de Jesucristo que Él estuvo con ellos y ellos se convirtieron. Pero en este caso no, es el gozo del que tiene, se libera del peso, de la santidad de la Iglesia para estar en libertad, es el pensamiento de él frente a los impíos. Jesús se sentaba con gente de baja ralea y era una de las acusaciones que le hacían a Jesús. A los pecadores recibe y con ellos come. Pero les hacía llevar la palabra de corrección y los salvaba. La samaritana ordenó su vida. Zaqueo dejó de ser ladrón. Esto es lo que buscaba Jesús. En este caso dice, no, se gozaban con los que hacían estas cosas. Tercera, porque tengo que ir rápido. Tercera, la lengua. La tercera materia. Tu boca metías en el mar y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Hermano, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que nosotros decimos nace de lo hondo de nuestro corazón. Nuestro corazón. Da testimonio la boca de si nuestro corazón está contaminado o no está contaminado. La lengua denuncia el estado espiritual de la persona. Lo que la persona dice denuncia su estado espiritual. Si es espiritual, ve el mal en su hermano y va y confronta al hermano, ¿no? Va y lo confronta. Si no es espiritual, ve al hermano pecar y va a otro y lo comenta. Esto es usar mal la lengua.
Cuando salgo con la ropa manchada, trato de ver, no quiero que nadie se dé cuenta, por lo tanto señalo la mancha que tiene el otro, para que todos miren allí y no miren lo nuestro. Ustedes se dan cuenta cuando una persona es realmente espiritual, porque ustedes se acercan a esa persona y cuando estamos a una persona espiritual nos sentimos animados, nos sentimos fortalecidos, nos anima para servir, nos desafía a la santidad, porque estamos frente a una persona que sus palabras nos alientan. Cuando están con una persona que no es espiritual salimos desanimados, nuestra fe tambalea por todo lo que nos dice y nos comenta y se debilita nuestro servicio, sentimos la santidad como una carga. ¿Por qué? Porque justamente las palabras tienen un poder. Las palabras del hombre tienen poder para influenciar en la persona. Voy a mencionar un santo que no le prendo velas, que es Freud. Pero Freud decía que las palabras tienen casi un poder mágico para el hombre, lo que dice. ¿No? Lo que dice tiene casi un poder mágico para el otro. Yo puedo amargarlo hablando y chismeando con la persona que está al lado. Tengo que rendir un examen de lengua. Y el último examen, porque son 4 materias nada más, es corto este. La última materia es la teología, la ciencia que se dedica a estudiar a Dios, la teología. Moisés quiso ser teólogo. Le dijo al Señor, muéstrame tus caminos. Quería conocerlo. Quiso ser un teólogo, conocer a Dios. No quiso él que Dios fuera lo que él imaginaba. No quiso que Dios fuera lo que él quería que fuese. Quería conocer al Dios verdadero. Quería conocerlo. Y muchas veces falla la teología. Dios le dice al que está desviado, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que yo era como tú. Pensabas que yo era como tú. Pero dice, no, yo voy a reaccionar frente a esto. Estas cosas hiciste y yo he callado. Los silencios de Dios son muy elocuentes. Y el hombre que se aleja piensa que entonces Dios lo está probando, que es como él. Dice, no, yo estaba esperando y cuando llegue el momento voy a castigarte. El Dios imaginario de la persona hace que sienta que Dios es inconsistente en lo que dice. ¿Por qué? Porque yo puedo transgredir la ley y no hay ningún problema. Muchas veces cuando pecamos estamos trastornando nuestra visión de Dios y hacemos un Dios a nuestra medida. Dios no tiene la medida del hombre, no tiene la medida del hombre. Dios es un ser totalmente diferente y actúa totalmente diferente al hombre. Yo tengo que acercarme al Dios eterno pensando que Dios puede estar guardando silencio, pero que llegado el caso, Él va a tomar las medidas que tiene que tomar sobre mi vida. Dios les puso en ese momento al pueblo 4 materias. Derecho, porque vivían sin tomar en serio las leyes divinas. Relaciones públicas, porque se regodeaban con los pecadores, no con el pecado, pero le gustaba estar con los pecadores. Lengua, porque mentía, criticaba y difamaba. Teología, había hecho un Dios a su medida. Dios es bueno y nos va a perdonar a todos. ¿No escuchó eso? Tantas veces lo hemos escuchado. Todos los días rendimos examen. Y estas 4 materias las damos todos los días. Todos los días nos presentamos y Dios dice, ¿cómo andás en derecho? ¿Cómo andás en relaciones públicas? ¿Cómo andás con la lengua? ¿Cómo andás en teología? Y no me habla de la teología sistemática, me habla de la otra teología, la teología práctica. ¿Qué entendés que yo soy y qué es mi autoridad? Y de acuerdo a lo que digamos allí, somos reprobados o aprobados. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, aprobado.
todo lo que le estaba diciendo en ese momento Pablo a Timoteo, ¿no? Le estaba diciendo, tenés que pasar este examen y este, y este, y este. Y con diligencia, no lo demores, hay que estar aprobado por Dios. Termino simplemente con un versículo muy corto que está en el final de la carta a los romanos. Muchas veces nosotros leemos la carta y cuando llegamos a la carta a los romanos, el último capítulo, hay una cantidad de nombres y de cosas que, ¿para qué vamos a estudiarlo eso, no? Y sin embargo es un capítulo riquísimo, porque es un capítulo que nos muestra lo que es la iglesia. Ese capítulo muestra lo que es la iglesia. Hay que estudiar personaje por personaje y estudiar cosa por cosa, y ahí nos enteramos realmente lo que es la iglesia. De pronto dice que está en la iglesia, está el tesorero del rey sentado, ¿no? El tesorero del gobierno que está allí sentado, el que maneja el erario público, formaba parte de los cristianos, pero está el hermano cuarto. El hermano cuarto es un esclavo, porque a los esclavos se los numeraba, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, de acuerdo a cómo nacían. Y el hermano tercio. Fíjense, en la iglesia estaban sentados entonces el hombre poderoso y el pobre y el esclavo, y se sentaban juntos. El imperio romano no podía tolerar esto, no podía tolerarlo, pero el apóstol Pablo saluda a todos porque todos están allí. Y en medio de todo eso, el apóstol Pablo tiene una frase nada más, una frase, para definir a Apeles. Y dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Quiera Dios que mi epitafio pueda tener esta frase, aprobado en Cristo, porque es lo máximo a lo que cada uno de nosotros tiene que aspirar. Hermanos, nos ponemos de pie. Señor, nos hemos acercado a tu palabra con temor y temblor, porque tu palabra es verdad y tu palabra es viva. Y cuando tu palabra nos confronta, como en este salmo, acerca de nuestra vida interior, sentimos, Señor, la necesidad de recurrir a ti para decir, como decía el salmista, examina mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, sabemos que todos nosotros somos dependientes, dependemos de ti en todas las cosas. Que no se nos ocurra, Señor, vivir la autonomía de nuestras propias leyes, porque sabemos que eso es nuestra ruina espiritual, la ruina de nuestro ministerio, la ruina de nuestra vida. Señor, que tu ojo, ese ojo certero que llega hasta lo más oculto del desván de nuestro corazón, que llega hasta ese lugar oculto donde nunca llegamos, tu ojo nos muestre las cosas que en nuestra vida están mal, y danos a todos nosotros, en una sociedad en que siempre se vive hacia afuera, que nos detengamos y miremos para adentro, que volvamos los ojos hacia adentro, hacia nuestro propio corazón como cristianos, que pongamos nuestra vida delante tuyo y te digamos, Señor, examíname, que la luz tuya ilumine ese rincón oscuro y sucio que nosotros no hemos visto, y que podamos, Señor, dependiendo de ti, encontrar la forma de limpiarlo para crecer espiritualmente. Sabemos, Señor, que estamos en una lucha permanente y que cada día tendremos que hacer esto. Pero, Señor, te rogamos que esta noche, que nos hemos confrontado con la palabra tuya y que tu palabra es dura para nuestra vida, podamos entender lo que tu palabra quiere decirnos. Que cuando hay que hacer cirugía es duro, pero es necesario. Y muchas veces necesitamos una cirugía espiritual. Y Señor, si estamos necesitando una cirugía espiritual, te pedimos que tú pongas el bisturí tuyo en nuestro corazón y nos muestres cuáles son los tumores que hay que sacar
y que tu poder doblegue nuestra voluntad para que tú puedas sacar esos tumores de nosotros, para que podamos tener vidas íntegras, vidas limpias, que te honren, Señor. Señor, leímos el saludo de Pablo en la carta a los Romanos. Quisiéramos que esto sea el anhelo de nuestro corazón, que cada uno pueda esta noche presentarse delante tuyo y decir: Señor, yo quiero ser aprobado en Cristo. Qué galardón tremendo poder tener esto en nuestra vida. Saber que cuando llegamos al final de la carrera y llegamos a tu presencia, el Señor pueda decir de nosotros: aprobado, aprobado. Señor, que cada uno de los que estamos aquí esta noche podamos abrir nuestro corazón a ti, y todos nosotros, cuando lleguemos allí, podamos tener el gozo de sentir que somos aprobados en Cristo. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.